Hoy en nuestro grupo les voy a hablar acerca de los amplificadores de comunicaciones, los cuales somos Adelis Mejía, Dayana Hernández y mi persona, Rolismar Quintero. A continuación les daré una breve explicación de cuál sería la definición de los amplificadores. Son considerados circuitos eléctricos que se utilizan para aumentar o amplificar el valor de la señal de entrada, la intensidad de corriente, la diferencia potencial, que por lo general son pequeñas, y así se obtiene una señal de salida con una amplitud mucho mayor a la que se observa en la entrada. Como podemos ver en esta imagen, podemos observar la señal de entrada, que está en color rojo. Cuando pasa por el amplificador, por todos esos procesos, nos damos cuenta de que realmente la señal amplifica y es mucho más grande que la de entrada. El símbolo de amplificador podemos ver aquí, que es como un triangulito que tiene una entrada, salida. Ajá. Los televisores y las radios cuentan con un amplificador incorporado en su estructura. El amplificador puede ser manejado mediante botones o perillas que permiten variar la intensidad de sonido. Estos amplificadores no simplemente se encuentran en televisores y radios, como fue mencionado anteriormente, sino en diversos dispositivos tales como los teléfonos, las cornetas que poseen dichos artefactos, como quien dice, los amplificadores que se le conectan a las guitarras eléctricas. Ellos también poseen, esto sería un amplificador de audio, y realiza esta función, pues la misma función que fue mencionada anteriormente. Los amplificadores de RF se podría decir que es la primera etapa del receptor de AM o FM y se encarga de amplificar y elevar el nivel de la señal RF seleccionada. Los amplificadores aumentan el nivel de señal de los sistemas de comunicaciones de radio o televisión. Por lo general sus frecuencias van desde 100 kHz hasta 1 GHz y pueden incluso llegar al rango de frecuencias de microondas. Los amplificadores de RF se utilizan generalmente en aplicaciones para manejar potencia de transmisión de una antena. Las características: aumenta la señal de salida sobre la de entrada, obtienen la potencia de una fuente de alimentación. Esto es si se trabaja o de su funcionamiento es de forma activa. Varía la relación entre la corriente y el voltaje, manteniendo constante la potencia. Esto es si se está trabajando bajo la función de forma pasiva. Son utilizados en sistemas de amplificaciones de audio, como fue mencionado anteriormente con respecto al ejemplo del amplificador y la guitarra eléctrica, la diferencia potencial y RF, entre otros. También está la ganancia, la impedancia de entrada y la de salida, la diafonía y la distorsión, donde tenemos en cuenta que las definiciones de esos conceptos podría ser que la impedancia es la resistencia que presenta intermitente o internamente los equipos, en los cuales hay dos tipos de impedancia: la impedancia de entrada y la impedancia de salida, donde la impedancia de entrada es elevada para que se produzca una buena transmisión de tensión, y la impedancia de salida determina la carga mínima conectada al amplificador. La diafonía se produce en los sistemas que amplifican más de un solo canal o más de un canal de sonido. La ganancia es la relación entre la potencia y la salida y la potencia de entrada. La potencia de salida especificada, la potencia eléctrica, puede proporcionar a los altavoces sin que se produzca distorsión en la señal y el equipo sufra desperfecto. Los dejo con mis compañeros Adelis Mejía y Dayana Hernández. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Hernández y hoy les voy a hablar sobre lo que son las características, los tipos y algunas partes de lo que es un amplificador RF. Muy bien, para acotar lo que mi compañera antes dijo, un amplificador RF tiene como función sintonizar de forma correcta la señal y amplificarla a fin de llegar a tener una intensidad suficientemente alta. Cuando hablamos de las características de los amplificadores RF, tienen como tienen una alta ganancia, un bajo ruido y una
sintonizado, que se usa en la primera etapa activa, que se encuentra cuando la señal es recibida. Dentro de estas etapas, los primeros objetivos es la selectividad, la amplificación y la sensibilidad. La amplificación, esta es la señal que llega a la antena, por lo general es muy baja, y para esto la amplificación es necesaria en este amplificador. Tiene unas características de muy bajo ruido y debe ser sintonizado para aceptar solo frecuencias de la portadora, y las bandas laterales para eliminar la interferencia de otras estaciones y para minimizar el ruido de la entrada. Por otro lado, tenemos lo que es la selectividad, que es el parámetro que mide las capacidades de un receptor en diferencia a la otra señal, señales deseadas, y la otra es aceptar una determinada banda de frecuencia y rechazar las otras. Por ejemplo, en una señal AM, se le asigna un ancho de banda de 10 Hz en un receptor, y esto se selecciona en frecuencias asignadas a un solo canal. Esto debe limitar el ancho de banda a 10 Hz. Si el ancho de banda es mayor o menor a 10 Hz, la va a rechazar. Por otro lado, tenemos lo que es la sensibilidad de un receptor a nivel mínimo de una señal RF, que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información en el rango de selectividad, de sensibilidad de un receptor, que varía entre los milivoltios para los receptores de bajo costo y hasta las regiones en nanovoltios para las unidades sofisticadas. Por otro lado, tenemos lo que son las ganancias de baja tensión, que la ganancia de tensión, la ganancia es de bajo ruido, de ganancia moderada, alta, baja, de distorsión, intermodulación, armónica. Tiene una operación lineal, sensibilidad moderada, de alta relación de rechazo de frecuencia e imagen. Esta última parte es como en general lo que son las características. Cuando hablamos de las partes de un amplificador RF, debemos hablar de lo que es un puerto de entrada y de salida, las cuales son las impedancias de entrada, que es la impedancia del generador, el cual tiene un valor típico de Z es igual a 50, y la impedancia de salida, que es representada por la carga, que también tiene un valor de ZL igual a 500. Por otro lado, tenemos lo que es los transistores. Los transistores son las amplificaciones lineales pequeñas, que son pequeñas señales. Se utiliza un transistor operativo en modo lineal, que es en modo activo BJT, en estado de saturación, para un FT. En baja frecuencia, que se utiliza un modelo de pequeñas señales para las frecuencias RF. En microondas, que aparecen elementalmente parásitos que hacen que el complejo del análisis con este modelo, por una razón, se utilizan los parámetros S del transistor y permiten un análisis más simple y más exacto. Tenemos lo que es la red de polarización, que se encarga de mantener el fijo de punto de un operador DS de un transistor, y la red de polarización, que puede ser activa o pasiva. Es importante también mencionar que los parámetros S del transistor están en función del punto de operación de DC. Por lo tanto, los parámetros S son válidos solamente para las condiciones de polarización de las cuales fueron medidos. Por otro lado, tenemos los tipos de amplificadores RF, los cuales son los amplificadores sintonizados, los cuales contienen un circuito resonante. El circuito de entrada y de salida, o en ambos, se usa para amplificar las señales de banda estrecha, es decir, de señales cuyas componentes pertenecen a una estrecha de banda de frecuencia.
mientras que rechazan las señales de banda de frecuencia adyacente. Por lo menos, por ejemplo, lo que utilizan los radios, televisión, utilizan estos amplificadores para seleccionar una señal que varían entre un receptor a través de una antena. Por otro lado tenemos lo que es los amplificadores de ancho de banda, que permiten obtener la ganancia constante de bandas grandes, que permiten una adaptación de impedancia de banda. Realimentación puede ser disipativa de distribuciones, se comportan como una línea de transmisión activa. Consiguen bandas de trabajos muy grandes y tienen poca ganancia. También tenemos lo que son los amplificadores de potencia. El amplificador de potencia es la última etapa del emisor y tiene la misma misión de amplificar la potencia de una señal, que no necesariamente tiene que ser de tensión, y transmitirla a una antena con la máxima eficiencia. En eso se parece a lo que son los amplificadores de baja frecuencia, pero aquí la distorsión le falta linealidad. Puede no ser importante la potencia de salida, puede ser más 20 y más 30 decibeles. Bueno, como tal, esto es todo lo que les iba a hablar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Adelis Mejía. Aplicaciones de los amplificadores de RF. Los amplificadores de RF se utilizan generalmente en las aplicaciones para manejar la potencia de transmisión de una antena. Las soluciones de RF le permiten cumplir con los retos de muchas aplicaciones, como por ejemplo son las pruebas del amplificador de potencia, también pruebas de dispositivos móvil inalámbrico, el monitoreo de espectro, en pruebas de infraestructura inalámbrica, así como en el diseño de los sistemas de comunicación y diseños de prueba y de radar. El amplificador de potencia es la última etapa del emisor. Tiene la misión de amplificar la potencia de la señal, que no necesariamente es la tensión, y transmitirla a la antena con la máxima eficiencia. En eso se parecen a los amplificadores de baja frecuencia, pero aquí la distorsión o la falta de linealidad puede no ser importante. Estos tienen una potencia de salida entre 20 a 30 dBm, una eficiencia entre el 30 al 60%, cuentan con una ganancia entre el 20 y 30 dB, una distorsión de menos 30 dB y un control de potencia. Los amplificadores de potencia suelen ser sintonizados, también pueden ser lineales o no lineales. El modelo híbrido Pi para el transistor de RF modela el comportamiento del transistor en la banda de altas frecuencias. Se obtiene al agregar al modelo con parámetros híbridos simplificado del transistor, una capacitancia de difusión, una capacitancia de unión y un resistor. El modelo se puede completar para considerar efectos parásitos adicionales, por ejemplo las inductancias terminales. El B2' representa la base efectiva y B representa la base terminal. Esto ha sido todo, muchas gracias.